¿Será que la educación de nuestros hijos depende únicamente de los maestros? ¿Qué papel importante juegan los padres a la hora de educar a sus hijos? Hoy en Perspectivas vamos a estar hablando acerca de la importancia de la educación en el hogar. Y para ello vamos a tener una invitada especial. Bienvenidos una vez más a su programa Perspectivas. Y como les había mencionado, se encuentra con nosotros Eunice Vila, quien es maestra de profesión. Bienvenida, Eunice. Gracias, Teresa. Gracias por invitarme. Es un placer tenerte aquí con nosotros en el set de Perspectivas y vamos a estar hablando de un tema bastante interesante. Así es. Tengo entendido, Eunice, que tú eres maestra de profesión en tu país natal, Colombia. Así es, Teresa. Yo soy licenciada en educación infantil en mi país, exactamente. Muy bien. Ahora, Eunice, también sé que en el transcurso de estos años te has dedicado a educar a tus niños en el hogar, lo que aquí se dice homeschooling, ¿verdad? Así es. Para aquellas personas que no están relacionadas con lo que es la educación en el hogar o homeschooling, ¿podrías darnos una definición de lo que se trata? Así es, Teresa. Primero quería comentarte que tuve el privilegio de ser maestra en mi país y ahora tengo el privilegio, porque para mí eso es el homeschooling, es un privilegio, el privilegio de estar con mis hijos en casa, de guiarlos, de orientarlos y de darles la formación que ellos necesitan. Así que homeschooling o educación en casa es la tarea es como una responsabilidad que tenemos nosotros como padres delante de Dios primeramente, de educar a nuestros hijos, de formarlos, de guiarlos e instruirlos en los caminos primero del Señor y también en los requisitos pues de la parte escolástica o de que el Estado requiere. Muy bien. ¿Por qué consideras que es importante que los padres se involucren a la hora de educar a los hijos? Bueno, como ya te dije, la oportunidad de tener hijos y de formarlos, de darles la formación que ellos necesitan, viene de los padres, porque en realidad nadie más que los padres saben qué es lo que los hijos necesitan, ¿verdad? Muchas veces se los llevamos a los maestros, pero en realidad ellos no saben qué es lo que nosotros queremos formar en nuestros hijos. Así que al tú tenerlos en casa y al tú darles la formación, los principios y lo que tú quieres que ellos tengan cuando sean grandes o lo que tú quieres que ellos sean cuando sean grandes, esa es una prioridad en nosotros como padres y es una responsabilidad que nosotros tenemos como padres también, ¿verdad? Así es, porque si nos ponemos a pensar cuando nosotros llevamos a nuestros niños a la escuela, hay cierta línea trazada, digámoslo así, de donde los maestros pueden llegar. Lo demás depende de nosotros, los que estamos en casa criando a nuestros hijos. Ahora, tú hasta cierto punto podrías decir, o alguien podría decir, Eunice Vila tiene ventaja porque ella es maestra de profesión. ¿Qué tú le dirías, qué recomendaciones tú le dirías a aquellas personas, a aquellas madres de familia que nunca han educado desde su hogar a sus niños, que siempre han mandado a sus hijos a las escuelas? Por ende tienen su maestra y no han tenido la oportunidad, pero ahora están deseando, tienen la inquietud de empezar a educar a sus hijos en el hogar. Y cuando digo educar, no se refiere únicamente a aquellos valores o normas morales, sino a aquellas clases académicas que se aprenden generalmente cuando van a la escuela. ¿Qué recomendaciones tú le dirías a aquellas madres? Bueno, en primer lugar, para mí es muy importante porque prácticamente si queremos educar solamente en lo que se llama currículo o la parte que da la escuela, es muy sencillo. Tenemos que averiguar cuáles son las leyes en nuestro país que rigen la educación de la escuela en casa. Si tú estás viviendo en un país latino, pues tendrás que ir a la Secretaría de Educación o por internet averiguar cuáles son exactamente las leyes que rigen este tipo de educación. O si vives en Estados Unidos, como te decía hace un momento, en la mayoría de los estados ya prácticamente está aprobada o legalizada el homeschooling. Solamente tienes que acudir a la parte de la seccional de educación donde tú vives y averiguar cuáles son en sí los requisitos. Por ejemplo, en Tennessee, ellos necesitaban que que uno de los dos padres fuera un profesional, que tuviera un título universitario. Con eso era suficiente para que pudiera ser aprobado el homeschooling en casa.
Lo segundo es asistir a las reuniones, porque hoy en día hay muchas oportunidades, existen muchas empresas o muchas escuelas que tienen programas especialmente para los niños que estudian en casa, y ellos hacen reuniones especiales en ciertas épocas donde tú puedes asistir y allí ellos te orientan, te pueden dar la orientación, tú puedes llevar las inquietudes que necesitas y ellos te dan la orientación adecuada para que tú elijas entre varios currículos cuál es el que mejor se ajusta a lo que tú deseas para tus hijos, prácticamente. Muy bien. ¿Tú crees o consideras que hay algún requisito y diga, bueno, tú como madre estás calificada para hacer este trabajo, tú no? Si yo, en mi caso, yo deseo realizar esta labor importante, como tú lo habías mencionado, de tomar la decisión de tener a mis hijos enseñándoles aquí en casa, ¿tú crees que hay ciertos requisitos que se tienen que tener? Como te decía, el primero es el deseo de querer hacerlo, ¿no? Es, yo creo que lo primordial. Segundo, pues abrirte y no cerrarte a que de pronto si tú no tienes la educación adecuada o la formación académica adecuada no vas a ser capaz. Claro que eres capaz. Con la ayuda de Dios todo es posible, ¿cierto? Cumplir los requisitos legales, no sabría decirte si en cada estado es diferente, pero no creo que tengas ninguna dificultad para hacerlo. Preparación, todo el mundo tiene que prepararse y no en vano la educación de nuestros hijos necesita mayor preparación. Así que si de pronto no recordamos muchos conceptos, no recordamos muchas cosas que estudiamos en el colegio, que nuestros hijos necesitan aprender académicamente, podemos repasarlo, prepararnos, tener una muy buena preparación, así como los maestros lo tienen que hacer. Es obvio que nosotros también lo tengamos que hacer en casa, ¿no? Prepararnos antes de darle la clase o la instrucción al niño. Descríbeme un día de clase en tu hogar. En tu hogar. Bueno, en mi hogar para nosotros es muy importante. Primero quiero aclararte que para mí la educación no es solamente la parte académica. Yo considero muy importante la formación integral del niño y para eso debo darle a mis hijos bases para que ellos se desarrollen tanto físicamente, intelectualmente y espiritualmente. Así que nuestro día en casa empieza con el desarrollo espiritual. Nuestra comunión con Dios es lo primero. Tanto los niños como los padres tenemos nuestro momento especial con el Señor. Ellos ya tienen edad para leer, así que ellos van a su habitación, toman su momento para hacer su devocional, lo que nosotros llamamos, ellos estudian, oran y después hacemos lo que llamamos el culto familiar, que es donde todos compartimos lo que estudiamos o una parte especial de lo que el Señor quiere mostrarnos en esta mañana para empezar el día. Empezamos nuestra rutina con la parte física, los deberes diarios de la casa. Nuestros hijos están involucrados en eso porque es allí donde nosotros enseñamos principios básicos. No solamente es aprender un concepto en matemáticas o aprender a leer o aprender a escribir o aprender álgebra. Son principios básicos como la obediencia, el respeto, el dominio propio. Todas esas cositas y detalles, principios que no se enseñan en la escuela y que como padres tenemos la necesidad de hacerlo, es lo que fundamenta la educación y es prácticamente el principio del homeschooling. Porque si nosotros nos basamos solamente y nos preocupamos solamente en la parte académica, entonces no habría diferencia entre mandarlo a la escuela y tenerlo en casa, ¿sí? En cambio, si tú adicionas a eso la parte formativa de los principios que hacen que ese niño sea diferente a los otros, eso es lo que hace la diferencia. Sí. De repente pueden haber personas que pueden decir, yo no le veo muy ventajoso que educar a mis hijos en la casa porque se están perdiendo de pronto el no socializar con otros niños. ¿Qué tú le dirías? ¿Cuáles son las ventajas de la educación en el hogar? Son muchas. Y la primera de ellas es que tú ganas el corazón de tu hijo, porque tú compartes con él prácticamente todo. Cuando tú lo envías a la escuela, prácticamente lo levantas en la mañana, lo pones en un bus o lo llevas a la escuela y lo dejas ahí hasta las 5 de la tarde sin tener idea qué aprendió tu hijo, ¿sí?
qué formación se le estaba dando a tu hijo. Pero cuando estás con él en casa, desde que tú te levantas, estás compartiendo con tu hijo. Además de que tú instruyes a tu hijo en la parte física, también le das la parte escolástica, la parte de las clases, pero no es solamente sentarse y aprenderse un libro o lo que dice en el libro. Ustedes hacen actividades extracurriculares, lo que llamaríamos en la escuela. Van a visitar museos, van a visitar una granja, van a visitar diferentes lugares y todo lo haces tú con tu hijo. Tú ves las necesidades de tu hijo porque tú las vas a conocer. Tú puedes llenar esos vacíos que de pronto el maestro entre 25 o 30 niños no lo puede tener. En cambio, tú vas a conocer más a tu hijo y vas a poder llenar esos vacíos, vas a poder conocerlo más y van a poder hacerlo mejores amigos. Lo que ahora en este tiempo casi prácticamente estamos perdiendo a nuestros hijos porque para ellos es más importante estar con sus amigos, para ellos es más importante otras cosas que compartir en familia, con sus padres, ¿verdad? O sea que estamos viendo que esta decisión de educar a nuestros hijos en casa no solamente salen beneficiados los hijos, sino que aún la relación familiar, los lazos familiares aumentan. Exactamente. Porque constantemente estás teniendo, tú decías que empezaban un día en su relación personal con Dios, después como familia, y veo que esos lazos de familia se van entrelazando cada vez más y más. Qué bonito, ¿eh? Exacto. A veces pensamos que es la mamá la encargada de eso. Si tú estás sola, tu responsabilidad es mayor, pero cuando es una pareja, el padre también se involucra en esto. Cuando el padre llega a casa, él empieza como a formar y a hacer su parte también, y la parte de él es cooperar, ayudar a la mamá y apoyar a sus hijos y a su esposa en este trabajo. Es todos como un equipo hacia un mismo objetivo, la preparación de sus hijos, no solamente para este mundo, para entregar a esta sociedad una persona de bien, sino también para la eternidad. Así es. ¿Hay algún consejo que tú quisieras dar a aquellas madres que en estos momentos están en esa disyuntiva, en esa toma de decisión? ¿Lo hago, no lo hago, lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Qué consejo tú le das a aquella madre, a aquel padre? Como te decía primero, si tú tienes el deseo, si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de formar y de continuar esa educación de tu hijo en casa, hazlo. Es el Espíritu Santo hablando en tu corazón. ¿Y cómo hacerlo? Sencillo. Sigue las palabras del Maestro de los Maestros, Jesús. Él te ayudará. Él te va a ir. La promesa de Él es que Él nos instruirá y nos dirá el camino en que debemos hacer las cosas. Cómo debemos continuar esa formación para que nosotros tengamos los hijos que deseamos en un futuro. Así es. ¿Hay algún consejo bíblico que vas a compartir con nosotros? Exactamente lo que les acabé de decir. Cuando Manoah quiso saber cómo educar a su hijo que venía en camino, él le preguntó al Señor, ¿cómo debo hacerlo? ¿Sí? ¿Qué pasos debo seguir? Y al Señor le pareció tan importante la pregunta de Manoah que inmediatamente envió un ángel para contestarle. Y a través de ese ángel le dijo qué debía y qué no debía hacer con ese hijo. Con Moisés, la mamá de Moisés, la mamá de los padres de José, ellos fueron educados en casa. Ellos tuvieron las bases dadas en el hogar, fueron educados para ser hombres fieles y justos. Y nosotros también podemos preguntarle al Señor y el Señor nos ayudará. Eunice, agradecemos el valioso tiempo que has tomado para habernos informado acerca de la importancia de educación en el hogar. Gracias a ti, Teresa. Y a ustedes en casa se han beneficiado de esta experiencia que ha sido compartida por Eunice Vila. Esperamos que si tienen la inquietud de ustedes, padres, madres, de educar a sus hijos en un currículum que va más allá de lo académico, que tomen en cuenta el tomar este tiempo tan valioso para educar a sus hijos para la eternidad. Si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse con nosotros visitando al correo electrónico que está apareciendo en pantalla. Nos vemos en el próximo segmento de Perspectivas. Hasta pronto. En el próximo programa de Perspectivas estaremos hablando del tema de cómo prevenir una trombosis. Bueno, la trombosis
es la formación de trombos en las arterias. Y los trombos son pequeños, digámoslo así, bolitas o pequeñas formaciones como una tipo gelatina que se forma dentro de las arterias, y esos son los trombos. Ahora, acerca de los infartos, un infarto es la muerte de algún tejido por ausencia de oxígeno. No te pierdas el próximo programa de Perspectivas con Teresa Bonilla.